En uso de la voz, el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, consejera presidenta. Exactamente en el mismo tenor, nada más que yo sí quisiera remontarme un poquito más para atrás a los antecedentes. Hemos tenido aquí discusiones muy agrias por la falta de documentos, por la falta de papeles. Y empezamos desde el día que se eligió al secretario ejecutivo, no existió un dictamen. Nada más se hizo la propuesta y votamos. Cuando se iba a aprobar el presupuesto, si mal no recuerdo, el 15 de octubre, no se nos había circulado y nosotros manifestamos nuestra inconformidad no entrando a la sesión en primera instancia, ¿sí? Porque no se nos habían girado los documentos, ¿sí? Después se les solicitó los documentos de la coalición, tampoco nos los enseñaron, tampoco los pusieron a consideración. Después, cuando se modificó el reglamento para las candidaturas independientes, para ajustar lo de las ACs al Código Civil del Estado, tampoco, no era el documento que nos mandaron, no fue el que se presentó aquí, ¿sí? El dictamen de sobreseimiento que se acaba de retirar, tampoco nos lo giraron, ¿sí? ¿Qué pasa con la dispensa que se le da la lectura de este documento? Ah, no, ese sí no lo giraron. ¿Para qué? Para dispensar la lectura. A mí me preocupa porque aquí se ha manifestado por parte de algunas personas una confesión expresa en que no, bueno, yo tampoco vi los documentos, pero va para adelante, ¿no? Y luego resulta que ya tienen dotes de clarividentes y de pitonizos y demás, ¿no? Pero bueno, una parte reglamentaria, el artículo 27 específicamente, lo que se comentaba, ¿quién va a determinar cuándo procede y cuándo no? Y a razón de quién y a razón de cómo y por qué va a proceder y por qué no. Los problemas que hemos tenido aquí han sido porque no se han girado los documentos y cuando se nos han girado no han sido completos, específicamente, y podemos decir presupuesto, ¿sí? Que ya después nos dieron las hojas en general y no nos dieron el desglose en particular. Igual con el punto 11 del día de hoy, ¿sí? Aplicación de presupuesto, nos mandan una hojita, ¿sí? Y no se desglosa término por término las cosas. Entonces, yo no sé en base a quién o quién va a ser el responsable de determinar cuándo procede o cuándo no procede entregar la información. Entonces, yo creo que es el momento de que hagamos un alto y que podamos hacer las cosas bien. Si esta parte no se modifica del reglamento, lamentablemente, y lo digo muy lamentablemente, tendré que recurrir al tribunal, ¿sí? Tienen que decirnos aquí quién es el que va a determinar la procedencia o no, o mejor lo quitamos y nos tendrían que dar los documentos en aras de los principios de máxima publicidad y porque somos integrantes de este pleno. Es cuanto. Gracias. En uso de la voz, el representante del Partido Morena. Sí, referente al mismo tema de la disposición de los documentos. Por allí hay una cuestión práctica también. Bueno, desde luego que yo estoy de acuerdo con lo que acaban de mencionar los representantes del Partido Conciencia Popular y de Acción Nacional, o sea, de que se anule, digamos, ese referendo de que cuando sea posible, o sea, esa decisión, porque no sabemos de quién sería, sino que se establezca, o sea, la documentación que sí nos llegue a tiempo, o sea, 48 horas antes de cada sesión. Se refiere aquí en el reglamento que debe ser impresa o digital, o sea, o sea, yo puedo decir impresa y o digital, de las dos maneras, y de ahí podríamos resolver un asunto práctico. En cuanto se tenga la documentación debida para cada sesión, se podría enviar por medios digitales inmediatamente, se enviar a correo, o sea, por correo electrónico o por el medio que
que se especifique, ya, para que se tenga en ese momento ya toda la información precisa. Y el asunto, bueno, a mí me ha pasado, yo no dudo de la buena disposición y amabilidad y profesionalismo de nadie, pero a mí me ha pasado mucho retraso en la entrega de la documentación. Por ejemplo, lo de la de hoy, pues la recibí anoche, ¿sí? No por culpa de la gente porque yo le dije, miren, vine antier y pregunté y no estaba la documentación, entonces me avisaron ayer que si podía en la mañana, que dónde estaba yo en la mañana para recibirla. Ese sería poquito más de 24 horas en que la podría recibir, ¿no? Yo no estaba retirado, entonces la tuve que recibir ayer en la tarde. Entonces, por eso me refiero a esto, o sea, para que a las 48 horas podamos disponer de toda la documentación e información y orden del día de las sesiones, o sea, desde luego que lo más rápido sería el medio digital, ¿sí? Aunque también el impreso, como señala la ley, ¿sí? O sea, pero nosotros ya tendríamos acceso inmediato a ella, ¿sí? Y yo también me pongo en acuerdo con lo que se ha mencionado hasta el momento, o sea, que se quite ese punto, o sea, de que siempre sea posible, que ni se mencione, o sea, que recibamos toda la documentación. ¿Sí? Muchas gracias. En uso de la voz, el consejero Rodolfo. Bueno, le cede el turno a la consejera Denise Adriana. Gracias, buenas tardes. Bueno, en ningún momento esto obedece a alguna acción o algún tipo de intención de discrecionalidad. Más bien, como ustedes saben, y no me dejarán mentir, esto más bien tiene que ver con que hay asuntos que el Consejo tiene como procesos deliberativos que sería imposible acompañárselos. Entonces, nosotros lo que queremos buscar es tratar de cuidar esta parte en la que nosotros tengamos este tipo de opción, pues, de decirles, por supuesto será el menor de los casos, tal vez faltaría o pulir un poquito exactamente en qué casos no se podría acompañarles porque forman parte de esos procesos deliberativos de la institución, pero pues también recuerden un principio básico de derecho, que nadie está obligado a lo imposible. De repente hay algunos asuntos que por su importancia, que por la amplitud que tienen, de repente apenas estamos concluyéndolos, y que si nosotros mismos ponemos la obligación de que sea absolutamente todo, podría generar mayores problemas. O sea, el compromiso de esta institución es, por supuesto, hacerles llegar la documentación completa, pero hay casos en los que es imposible, primero porque forma parte de un proceso deliberativo en el que nos estaremos pronunciando desde antes el sentido que se supone que debemos de presentarles y de discutir aquí, o sea, que forma parte también del espíritu a lo que venimos en esta mesa, y otras situaciones en las que materialmente nos ha sido imposible por la premura de las cosas, ¿no?, de las situaciones. Entonces, esto más bien viene con ese ánimo, o sea, no es un ánimo de discrecionalidad, por eso no viene un procedimiento de quién sería el responsable de decir que sí, decir que no. Nos queda más que claro que ustedes necesitan esa información. En medida de lo posible y también hasta de lo imposible, pues lo haremos de esta manera, pero hay situaciones en las que es materialmente imposible y en otras que jurídicamente no sería conveniente, y ustedes lo saben. ¿Es cuánto?